sabe todo y sobre todo es siempre las experiencias de las personas que rompieron con las barreras siempre son importantes porque son las que nosotros tenemos que resaltar siempre la gente que rompió con las barreras por el hecho de que hicieron un esfuerzo mucho mayor, porque estaban en otro contexto. Así como ustedes son las que rompieron las barreras de ir a jugar profesionalmente a Europa, y después las chicas que vengan atrás seguramente... No sé qué edad tenés, Mili. ¿Vos qué edad tenés? 23. 23. ¿Vos? Bueno, ella rompió la barrera. Y después vino Mili. No, pero es mi Y bueno, primer año en Europa. Ella ya hace varios años está allá. bueno, por eso, las primeras que rompen la barrera seguramente le cuesta mucho más, después vos agarrás, hasta mismo con los papeles, vos ya tenés resuelto, entonces decís, che, Mili, fíjate con esto. Siempre la punta de lanza siempre es mucho más difícil, pero los que vienen atrás como que están atrás del escudo ese de los que empezaron con el proceso, entonces hay que valorar Sí, es también que a los si que... no era por la ayuda de Vane, no sé cómo estaría. Yo iría con el pasaporte nada más. Claro. Por eso nuestra idea es que todas estas experiencias también se conozcan. Queríamos hacer si bien fue medio fortuito porque arrancamos con el problema de los papeles, pero también queríamos homenajearlas en el Día del Fútbol Femenino. Recién acabo de hablar con el presidente del bloque, del Frente de Todos en diputado de la provincia, porque está bloqueada la ley, quedó a medio camino la sanción de la ley que reconoce el día de hoy como el Día del Fútbol Femenino. Y recién justo le acabo de mandar el pedido para que se termine de resolver y me dijo, sí, me voy a poner en el tema así que vamos a ver si por lo menos es un reconocimiento simbólico, pero ya es un paso más hacia el reconocimiento formal, económico, la igualdad y demás, de todo lo que venga el día de mañana, ¿no? Y aparte también la idea es tener un poco de, no solamente el tema del salario de igualdad, porque eso es imposible al mundial masculino con el femenino, pero al menos que nos traten como profesional, como no sé, en este tema de los papeles, como decimos. Un jugador de primera de hombre al día siguiente hubiese tenido todos los papeles en la mano, hasta el vuelo. Seguramente. Pero por lo menos que no le pedimos que nos den las cosas en las manos sin hacer esfuerzo ni nada, pero por lo menos que nos faciliten un poco las cosas, que por lo menos nos digan, mirá, tienen turno, vayan a tal lugar y podamos ir y podamos hacer los papeles. Pero hasta el bueno, día eso nos pasó, ayer ¿vale? no teníamos Es lo que estamos hablando. Hasta el día de ayer no teníamos turno, la embajada española no nos ayudó nunca. Y no sabía que Cami me llamó y me dijo, Vane, abrieron de nuevo los turnos, que saqué yo y ya nos quedaba más para el lunes, sacó Mili y hoy en día la página ya está de nuevo sin turno, a la media hora. Y bueno, ¿cómo están con el tema del viaje? ¿Vos en qué equipo jugás, Mili? En Granada. ¿En Granada? ¿Granada dónde queda? También estoy en España, estoy perdido. No, Granada es norte. ¿Norte de España? ¿Norte-oeste, no? ¿Dónde queda Granada? No sabés ni dónde vas, Mili. En el sur, me parece. Sí, cerca de Barcelona, tenés razón vos. A 4 horas de Barcelona. Está bien, pero ahí está 4 horas cerca. Sí. Me tuvo un privado. Sí, a 4 horas capaz te recorriste medio país. Sí, bueno. Pero bueno, ¿llevas 2 temporadas ya jugando? No, esta va a ser la primera. El primer año. Qué experiencia. Sí. Qué bueno eso. Que le tocó con el tema de los papeles, pobre. Bueno, es un gran aprendizaje. Ya para el próximo año voy a estar más canchera. Va a ser más fácil. Sí. Nada, tenés que buscar la forma de no ocuparte de eso. Y jugar, y hacer lo tuyo. Y El ser mujer, tenés que ocuparte vos mismo. No, se puede. Y un poco lo que hablaba con Vane, Mili, que vos encima sos más jovencita, tenés 23, yo viví lo mismo que ustedes, de mi deporte, yo fui jugador de hockey y también jugué en Italia, en Holanda y en España y en Bélgica. Y aprovechar mucho esta oportunidad para educarte, para hacer cursos, para armar una carrera cuando el fútbol se termine, porque un día se va a terminar. Sí, obviamente. Un día se va a terminar. Aprovechar, llenarte de herramientas, obviamente dedicarle a full a lo tuyo, pero siempre algunos días, algunos horarios muertos van a quedar para hacer de a una materia, de a dos, hacer un curso. Los clubes tienen muchos contactos, aprovecharlos. Si vos querés hacer algo, los clubes conocen gente, te lo van a poder conseguir.
y el día que dejes, por ahí se te abre un abanico de oportunidades enormes, gracias a toda la vida, los contactos que has hecho y la educación que has accedido. Aprovecharlo de verdad. Sí, la idea está de estudiar el curso de técnica, así que vamos a ver. Bien. Y además del curso de técnica, hacete a distancia, hay Universidad de Madrid, de Barcelona, aprovechar porque está nuestro idioma también. Hay un montón de cursos de gestión deportiva que son online, que son de fácil acceso. Yo hice uno que no tiene o sea, la prueba que te tomaban era multiple choice, que son bastante sencillas, pero que te da un montón de herramientas de gestión. Hay de neurociencia, de psicología del deporte, son un montón de herramientas que te van a complementar en tu carrera entrenadora y que los clubes te lo pueden conseguir de manera gratuita y vos lo puedes estudiar a distancia y a la velocidad que vos quieras. Aprovechá todas esas herramientas que hay un montón, aprovechar. Todavía le quedan igual, ¿no? 10 añitos, ¿no? Mínimo. 23. Mínimo. Pero aprovecharlo porque nunca se sabe, ¿viste? Claro, igual la experiencia de vivir afuera, estudiar, nosotros que tuvimos la oportunidad, yo por estudiar, bueno, Agus jugó muchos años afuera, te abre la cabeza y te cambia las perspectivas y eso te sirve mucho. Digamos, hay que aprovechar también el contexto general. A veces uno cuando llega a vivir, siempre hay procesos que no son tan sencillos, todos pasamos, digamos, lo pasó Agustín cuando fue a vivir a Bélgica, yo cuando fui a estudiar afuera y demás, y ese proceso al principio no es fácil, tenés que vincularte quizás con gente que, como ella, digamos, que ya tiene experiencia y que sabe cómo llevarlo, y sobre todo enriquecerte, digamos. Enriquecerse, el vivir afuera, cambiar de cultura, a veces te genera un pequeño shock cultural, un pequeño golpe, hay que saber llevarlo y después vas a ver que de a poquito todo eso te va generando mucha acumulación de conocimiento y de experiencias que no, de ese nivel no volvés más, digamos, tu vida ya cambia para adelante. Entonces es importante vincularse, disfrutar cada detalle, como dijo Agustín, estudiar. Nosotros, sí, algo que yo siempre hablé con todos los chicos de los seleccionados, deportistas, Él fue mi médico en la selección. Claro. Así quedó. Se retiró por una lesión. Con 26 años. Por vincularme con muchos deportistas que tenían, a veces uno me pasó con muchos deportes que no ganaban nada o que ganaban muy poco dinero y que claramente no le iba a cambiar el futuro de la vida. Y tener estas charlas y decirle, che, digamos, muchas veces uno piensa, pero tengo 23, y decís, ya para estudiar, y al contrario, o sea, sí, podías empezar a los 18, como cuando terminás el colegio, pero podés estudiar a los 30, los 35, a los 40, formarte siempre te da un plus en la vida, después ejerzas o no ejerzas esa profesión, o sea, el conocimiento siempre es positivo, entonces estudiar y dedicarle tiempo, y aparte hay algo que yo lo viví como médico en los atletas, es que cuando toco madera, ninguna le va a pasar nada, pero cuando había lesiones y tenían que estar un tiempo parados, los que tenían una actividad paralela, educativa, o hobbies o demás, se recuperaban más rápido. Y a los otros que no tenían nada, que vivían solo para el deporte, les generaba un trauma tan importante que les costaba mucho recuperarse hasta para volver a hacer el mismo deporte. Entonces, es importante siempre tener algo, aunque sea, como decía Agustín, una materia por año, listo, pero decir, bueno, cuando tenés un tiempo te pones a estudiar, cuando tenés un rato el fin de semana, bueno, el fin de semana juegan ustedes, pero bueno, a la tarde, a la noche, a la mañana te levantás y te pones a leer y todo eso te va concentrando y te va relajando para la actividad deportiva también. Hay muchos estudios que dicen de que es positivo estudiar y ser deportista de alto rendimiento, como te descarga un montón de tensión mental en la cual vos estás estresada por el partido, por la actividad que vas a hacer, y te la descarga el estudio o los hobbies, también tener actividades paralelas. Hay algunos que no deciden no estudiar, pero hacen otra actividad, que carpintería, lo que sea, digamos, hay un montón de actividades que se pueden hacer, bueno, y todo eso te suma para esto. Pero bueno, siempre mejor es estudiar, porque estudiar es un ladrillito que uno va poniendo para el futuro de la vida. Ah, está Juliana. Juli, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Abrir el micrófono. No se me escucha, Juli. ¿Me escuchan ahora? ¿Cómo andan? Estamos muy bien. Estamos hablando un poquito del fútbol femenino y de cómo nos educaste. Buenas charlas hemos tenido. Buenas tardes, aparte yo a veces me da como un poco de... Reconozco que soy, digamos, si bien soy medianamente contemporáneo, soy el más grande de este lugar, el tema de
el desconocimiento, no desconocimiento, pero como mucha limitación en la argumentación a veces o en cómo pararme en determinadas cosas y me genera como un cierto, no sé si miedo, pero digo, voy a decir una burrada a veces, ¿no? Con el tema del género y con de la disputa que hay a veces discursiva, estamos hablando de muchas de esas cosas y me acuerdo cuando hablamos con vos la primera vez que nos cambiaste un montón de criterios, digamos, de errores diarios que uno comete en la comunicación en estas cosas. Y bueno, eso pasa mucho. Más que Total. nada, se lo trato de enseñar a los medios, ¿viste? Porque capaz que te dice, ¿cómo te llevas con las chicas de fútbol femenino y no somos las chicas de fútbol femenino, somos las jugadoras de fútbol. Claro. Porque yo creo que a los hombres no le dicen los chicos de fútbol masculino. Femeninas somos mujeres, ¿me entendés? Y es fútbol, somos jugadoras. Están los jugadores y las jugadoras, es fútbol. Entonces muchas veces, les trato de inculcar a los medios eso más que nada. Es importante eso. También cometo ese error. A ver, Juli. No, creo que es importante también pensar, sobre todo los que estamos en el Estado, ¿no? El rol del Estado y de las instituciones en garantizar los derechos y garantizar los accesos de los y las jugadoras, en este caso, al deporte, ¿no? Y al mirar el deporte como un derecho humano en cierto punto. Creo que no es fácil de construirse y no nacimos deconstruides y es un proceso que se va dando a lo largo de la vida, pero valoro un montón la intención política que hay de poder pensar en qué hay que modificar y cuáles son los esfuerzos que hay que tomar desde el Estado para generar esta ampliación de derechos y que todas, todos y todes podamos estar incluidos, representados y visibilizados en el deporte. Creo que como siempre he dicho y como seguramente Mili y todas las jugadoras de fútbol de la Argentina lo han vivido a lo largo de su vida, el deporte es un terreno de disputa en donde las categorías y las cuestiones y las categorías del patriarcado están todo el tiempo en juego, ¿no? Si hay que disputar desde que te nombren como una jugadora, como una atleta, hay que disputar los espacios de trabajo, en mi caso como entrenadora también. De los 17 equipos, solamente 4 llegamos a tener entrenadoras que eran mujeres, y sobre todo también pensar en la importancia de que las mujeres estén en los espacios de toma de decisión. Si no somos nosotras con nuestro recorrido, nuestras vivencias, nuestros dolores y nuestras experiencias, las que proponemos las agendas y las que estamos sentadas en las mesas donde se toman las decisiones, creo que va a ser difícil que las cosas cambien. Así que me parece clave este día hoy que nos trae hoy, que es el Día de la Futbolista, que también reconoce y de cierta manera recoge lo que fue la historia del fútbol de las mujeres, ¿no? La historia que nos cuentan siempre es la historia de los varones. Y bueno, sabemos que las pioneras del 71 hicieron algo tremendo en el Estadio Azteca, también totalmente autogestionado, como son todavía muchas cosas del fútbol de mujeres, y creo que contar esa historia y que este día sea el nuestro es un poco una reivindicación también histórica para crear nuestras propias historias, así que bueno, un poco eso. Por ejemplo, en Elba Selva, en Betty García, ¿no? Como que esos nombres nosotras no los conocemos y son las jugadoras que escribieron la historia, así que creo que esa intención de avanzar con la media sentencia me parece que es clave para reconocer y visibilizar todas esas trayectorias y creo que está bueno también pensar que las jugadoras que hoy ejercen ese derecho de ser consideradas trabajadoras, como lo han sido durante tantos años, también está bueno que se apoyen y entiendan y puedan contar esa historia, digamos, ¿no? Todo no nace de un repollo, sino que hay un montón de mujeres que batallaron con distintas complejidades que no son menores con las que están combatiendo hoy las futbolistas que están jugando de manera profesional o semiprofesional. Pero bueno, creo que es también escribir nuestra propia historia y que en los clubes, cuando entres al club, esa historia también cuente la historia de las mujeres y las haga protagonistas, no solo de la historia de los clubes, sino de la historia nacional también, ¿no? Como que la patria o la matria también se cuente a través de las mujeres que ponen el cuerpo todos los días. Sí, es totalmente de acuerdo. Siempre pienso, estaba haciendo esa reflexión. Nosotros cuando empezamos acá, un poco por las fechas que justo coincidía con el Mundial del 78, del 86, y también por la situación de la pandemia, nos comentaron que había
algunos de los futbolistas del 78, del 86 que estaban mal, de los campeones del mundo, ¿no? Que estaban mal económicamente. Y, nada, nos vinculamos con Agustín. Agustín llamó a todos los jugadores, o a varios de los jugadores, ahora nos vinculamos con varios. Y directamente, si uno se pone a pensar, digamos, la realidad es que debe haber muchas mujeres de quizás de ese periodo que deben haber estado en la misma situación y nosotros, digamos, sí tienen que ser valorados, no tienen que ser publicitados como medio de desarrollo deportivo, sino tiene que ser, el deporte tiene que tener un proceso en el cual el éxito esté un poquito de lado, digamos, porque nosotros tenemos muchos beneficios con el deporte, lo hablamos con Juliana y demás. El deporte tiene muchos beneficios que no son los formales, o tampoco no necesariamente tiene que ser el éxito económico ni el éxito deportivo, sino tiene que ser el éxito personal del desarrollo humano, el éxito personal en construirse físicamente sano. Hay un montón de valores que nosotros tenemos que resaltar por afuera del éxito, y la realidad es que nosotros a veces esa disputa, ya la hablamos con Juliana también, tenemos que tratar de instalarla, porque nosotros ahí creo que cometimos también no sé si un error, pero caímos en el camino fácil, como todos, en la misma discusión, digamos, en las mismas cosas. Entonces, si algo que yo siempre le dije a Juliana, le digo a todas, es la humildad que nosotros tratamos de tener, el sentido de nuestro desconocimiento a veces en el abordaje de estas cosas, y por eso nos vinculamos con ella y con Mónica y demás, para que nos eduquen, ¿no? Por eso arrancamos esta campaña de niñez, discapacidad y género, que es una capacitación interna dentro de la subsecretaría, que después va a ser una capacitación externa, y para que esta discusión que nosotros estamos teniendo ahora, esta charla que estamos teniendo ahora, sea potente para afuera, porque así como nos pasa a nosotros, le pasa mucho más a todo el resto de la población, digamos. Hay mucha discriminación intrínseca, digamos. En el resumo de esa capacitación, mañana un entrenador, una entrenadora, un trabajador, una trabajadora de hockey, fútbol, básquet, vóley, de lo que sea, quiere recibir capacitación, se tiene que capacitar en niñez, que es grooming y maltrato infantil y abuso, y cómo combatirlo, se va a tener que capacitar en cómo incluir a la discapacidad, y se va a tener que capacitar por género y diversidad. Obligatoriamente. Y después recibir capacitaciones de tu deporte propiamente dicho. Y eso va a ser transformador, absolutamente. Sí, de hecho comentar que bueno, ya llevamos una semana de las capacitaciones, hemos empezado con los compañeros y compañeras trabajadoras de la subsecretaría, y es un espacio extremadamente rico que celebramos un montón, ¿no? También con Cayo Varela de Ciervos Pampas, poder hablar en el ámbito del deporte, que históricamente ha sido un ámbito supremamente machista y supremamente difícil para entrar para las mujeres. Poder sentarse y que desde la subsecretaría esté esa iniciativa, la celebramos un montón. Hablar de género, hablar de diversidades sexuales, hablar de un montón de abordajes interdisciplinarios para cambiar esas estructuras, es algo que está buenísimo. Y justo hoy en la capacitación había muchísimos profesores y profesoras de educación física, y me parece que hay una intención muy clara de esos docentes de hacer un cambio de verdad y de poder incluir prácticas incluyentes y prácticas diversas adentro de sus enseñanzas y de sus maneras de pararse frente a los pibes, las pibas y les pibis. Así que está buenísimo, lo celebramos un montón, y creo que algo que es muy valioso es también el no tener miedo de construir otra manera de poder. Creo que un poder inclusivo en donde estén representadas las diversidades, donde estén representadas las mujeres, donde estén representadas los intereses y las necesidades de los y las atletas y deportistas, lo celebramos un montón, porque es no tener miedo de generar un espacio diverso, y los espacios diversos por aprendizaje histórico son espacios mucho más ricos para toma de decisiones, y espacios mucho más que suman un montón y construyen más. Así que bueno, las capacitaciones van muy bien, son a las 8 de la mañana, así que también ahí celebramos los profesores y profesoras que se levantan temprano y están, y bueno, estamos muy contentes, así que bien ahí. Sí, gracias a ustedes, más que nada, la realidad es que yo estoy muy agradecido porque, digamos, yo valoro el conocimiento acumulado, digamos, siempre valoré en mi vida el conocimiento acumulado, y hay cosas que no
digamos que hay personas que tienen una capacidad de transferir ese conocimiento acumulado y es bueno que estén presentes y que sean los capacitadores, digamos. Y Juliana, bueno, está participando, Mónica, y nos vienen dando una mano gigante desde la discusión esa y creo que que puede ser muy transformadora a futuro. Creo que mi expectativa es que esta gestión en algunos puntos demos una disputa transformadora, digamos, por lo menos desde la base, digamos. Nuestra expectativa siempre desde el día uno que asumimos es vincularnos con la base del desarrollo, porque cuando uno modifica la base, después todo por arriba es mejor, digamos. Entonces, lo que están haciendo ellas, nosotros acá dentro de la subsecretaría arrancamos con los trabajadores de la subsecretaría, las trabajadoras, para que después de ahí salimos a los profes, las profes, y de ahí vamos a ir creciendo hasta llegar al alto rendimiento. Nuestra expectativa es que transformemos la base, la comunicación y la forma de vincularnos con estas situaciones y el día de mañana llegar a una sociedad, como dijo el ministro, ¿te acordás del otro día, Juliana? Dijo algo muy bueno en el sentido de que estamos bastante mal como sociedad en muchos aspectos. O sea, tenemos que aprovechar esa situación y reconocer nuestras limitaciones como sociedad y empezar a cambiarlas. Y una de las formas de cambiarlas es la forma de vincularnos con el género y con los niños, sobre todo, que son el futuro, y también con los sectores vulnerables de la sociedad, que son los discapacitados, los adultos mayores. La verdad que es algo que espero que podamos, por lo menos, sembrar. Quizá no seamos los transformadores al final, digamos, pero por lo menos sembrar la semilla para que dentro de un tiempo todo esto empiece a cambiar. Las sociedades se construyen así. Vos sos una persona capacitada en esto y no te voy a decir algo que vos no sepas, pero la realidad es que las relaciones sociales y las sociedades se construyen con discursos comunes, transversales, con vínculos, con visiones similares, digamos. Para mí hay algo que obviamente que son transformaciones a largo plazo, nunca van a ser de un día para otro, pero las sociedades que tienen un nivel de homogeneidad mayor en este tipo de situaciones es porque la vienen trabajando a lo largo del tiempo como política de Estado. Nuestra idea es que por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es el que nos toca, que este tipo de cosas sean políticas de Estado. Sí, ni hablar, y creo que también llamar la atención sobre el rol del deporte, ¿no? El deporte creo que es como, históricamente no ha sido considerado como una herramienta poderosa para transformar cosas, ¿no? Y creo que la experiencia de todas las deportistas, de las futbolistas, demuestra que a través del deporte, de hecho, se pueden generar cambios supremamente importantes y profundos, ¿no? Vimos que de la lucha de las mujeres en las calles, a través de Macarena Sánchez, que se animó a poner la palabra, que la acompañaron otras compañeras para hacer la denuncia que hizo, lo tomaron las instituciones, la AFA impulsó un montón de cosas, y creo que las mujeres y las jugadoras de fútbol están cambiando un paradigma de la sociedad, y es verdaderamente demostrar cómo se pueden generar espacios de derechos y se pueden acceder a realidades más felices en última instancia a través de reclamar los derechos laborales, el empoderamiento económico, lo que dice Mili, que de sacar la voz y decirle a la prensa, hey, a mí me gusta que hablen de otra manera, nosotras nos autopercibimos jugadoras, somos jugadoras, tenemos una voz, tenemos conocimientos, así que creo que poder abordar el deporte desde una perspectiva de derecho y más que lo impulse una subsecretaría, creo que es un golazo y que vamos a poder ver transformaciones muy interesantes. Sí, más que nada, no conformarnos. Yo bueno, en Racing me pasaba de que me llama un dirigente y me dice un miércoles, Miri, el domingo van a jugar en el Cilindro. ¿Viste? Me dice, así que dice la otra chica, se ponen contentas. Te digo la verdad, yo no me pongo contenta, no es cuestión de merecimiento jugar en un estadio. Le digo, es una cuestión de derecho, es nuestro derecho jugar en el estadio principal. No somos profesionales, bueno, tomémoslo como tal. Y bueno, cuando se lo informé a la chica, bueno, la chica súper contenta, digo, chica, disfrútenlo, todo bien, le digo, pero esto no se tiene que manejar por ese lado, no tenemos que poner contentas porque nos merecemos jugar en el Cilindro. No, chica, es una cuestión de derecho, no de merecimiento. ¿Por qué ponerle
el plantel del masculino usa, ponerle un detalle, ¿no? La ropa del 2020 y nosotros la del 2017. Y nos tenemos que poner contentas porque nos dan ropa nueva, ¿me entendés? Y esas cosas tienen que cambiar, ya está. Y encima la tenemos que devolver, lo peor de todo. Lo peor de todo, sí. Bueno, en la selección nos pasa lo mismo. En la selección tuvimos que luchar para que no nos den ropa vieja. O sea, y cuando decimos, uy, mira qué buena campera esa. Sí, chicas, pero eso es para el masculino. ¿Entendés? ¿Por qué para el masculino? El que sale campeón no le dan ni una medalla, no le dan un trofeo. No. Nos pasó en el repechaje. El último día tuvimos que volver zapatillas y supuestamente, no, chicas, se llevan todo. Bueno, o sea, estamos hablando de ropa, ¿me entendés? Estamos representando nuestro país y ya que no nos pagan un peso, que, ¿me entendés? Un detalle que nos den. Y encima, el último día me acuerdo que era como la 1 de la mañana, ¿no? Sí. Nos llama la utilera diciendo, no, chicas, tienen que volver todo porque de arriba nos dijeron que tienen que volver todo. Tuvimos que dejar zapatillas, la campera, el pantalón. Las medias, que es Las medias. Nana, tenemos que devolver las medias, los soquetes, ¿me entendés? Como diciendo, dale, son soquetes, ¿me entendés? Son soquetes que los uso yo, ¿para qué tengo callo, que tengo hongos, no sé qué? ¿Me entendés? Y son soquetes. Es una locura, por eso te digo que tenemos que cambiar todo esto. Y me da bronca decir tenemos, ¿por qué nosotras, las jugadoras, ¿me entendés? Vale. Tiene que ser cuestión de derecho, en decir, vamos a ver si, no sé, va Messi y usa unos soquetes usados. Claro. No lo va a usar. ¿Me entendés? Está el complejo 1, donde es el complejo habitacional de la selección mayor, y nos mandan los juveniles. Si nosotros también somos selección mayor, ¿por qué no nos mandan allá? Son detalles que encima nos tenemos que poner contenta porque concentramos en el predio. No, es nuestro predio, es nuestro complejo, ¿me entendés? Por eso te digo que luchamos contra muchas cosas. Y la gente, quizás de afuera, ¿qué dice? Mirá, che, mire qué bien está en la selección, mirá la ropa que usa. Sí, la ropa que uso. Los familiares te piden una ropa o algo, no tenés ni para darle, porque Claro. todo el mundo se pide y decís, no. Como premio del Panamericano, nos dieron un buzo, una campera y una remera talle XXL del 2017. Que era para regalar. ¿Me entendés? Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Qué vergüenza. Son de esas cosas que es increíble como a veces uno no llega al punto de darse cuenta de esos detalles. Bueno, nosotros que tuvimos bastante alto rendimiento y demás, y te vas dando cuenta de todas esas cosas, las disparidades, cómo se ejerce poder a través de detalles que son menores y a veces es un poder machista, ¿no? Porque la realidad es que machista. Pero las jugadoras no tenemos que tener miedo, ¿me entendés? Están las jugadoras en que no podemos decir esto porque sí lo tenemos que decir, ¿me entendés? Lo tenemos que decir. Y si me vas a desafectar la selección por decirlo, bueno, desafectarme, yo no me voy a quedar con no decirlo, ¿me entendés? Son cosas, detalles, que los tenemos que decir para que cambie, para que la jugadora que viene atrás nuestro no tenga que luchar por todo lo que venimos luchando nosotras, ¿me entendés? Justo ayer también tuve un Zoom con la arquera de Ecuador, y una juvenil de México. En México también está todo para atrás el fútbol femenino. En Ecuador también decían de que ponerle en la casa de ella, al hermanito lo mandaban a sacar a basura y a la hermanita a lavar los platos. Y ella decía, ¿por qué le tienen que hacer eso a mi hermano? O sea, ya viene de las casas eso, ¿me entendés? Es una locura que tenemos que ir cambiando. Sí, ni hablar, y justo en los derechos más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, en Huracán no teníamos médico, las jugadoras no tenían médico, entonces y estás hablando de una disciplina, de un deporte de contacto, un deporte en donde estás entrenando de lunes a viernes y los sábados o los domingos jugás, y no hay un seguimiento médico, y el cuerpo es la herramienta de trabajo, y está completa y absolutamente precarizado. Las jugadoras venían de viajar 2 horas para entrenar, se tenían que cambiar en cualquier lado, porque encima a veces no había vestuario,
y después no había un seguimiento, entonces no sabíamos, y obviamente no tenían una alimentación balanceada porque tampoco había nutricionista, no había acceso a la pileta, porque las socias se quejaban de que las mujeres no entraban con bikini. Como, Y te vamos exigen que así. ganes. Y te exigen que ganes, y si no ganas, entonces te rajan en la mierda y no te dejan hacer el proceso, porque también es eso. Es muy loco como opera lo que decía Mili, la meritocracia, ¿no? Entonces, a las mujeres se les exige el doble y la que llega es como por mérito propio. Y la verdad que lo hay que pensar es que no tenés que ser buena para estar, es tu derecho a estar ahí. Es tu derecho a estar ahí, es tu derecho a acceder a todas esas cosas que son derechos humanos y son derechos fundamentales. Tener acceso a la salud como una deportista es clave. Vos que siempre decís, sobre que hablas un montón, que es interesantísimo pensar en cómo en la salud el deporte es transversal, y es importantísimo pensarlo desde ese lado, y no se puede ni negociar ni argumentar que el deporte no te haga bien a la salud. Bueno, en muchos casos las deportistas están siendo precarizadas y no las estamos cuidando, y muchas veces pasó de nosotras tener que subir a la jugadora en el auto y llevarla al hospital porque se dislocó un hombro, se clavó un alambre y no había nadie en el predio. Entonces está bueno pensar como esto que dice, la cotidianidad y las experiencias concretas de las que están poniendo el cuerpo me parece que son el insumo para pensar las cosas y para poder transformarlas. Así que valoro un montón, sobre todo, que se deje de naturalizar. Cuando yo jugué en Huracán hace 10 años, nadie decía nada. Quizás ahora tampoco, pero hay jugadores de otros equipos que están hablando y que están diciendo, hey, esto no, esto es un maltrato, yo no quiero esto, y sobre todo celebro un montón Futbolistas Unidas Argentinas, que son las jugadoras de la primera división unidas, reclamando y diciendo, nosotras somos sujetas de derecho, somos trabajadoras y merecemos todo esto. Así que celebro absolutamente lo que dice Mili, de que bueno, de basta, sin nosotras nunca más, y es momento quizás de empezar a charlar las cosas y a cambiarlas. Aguante. Sí, sí, obviamente. Bueno, a mí pasa que, bueno, Maca es mi amiga, y hay veces que estamos ahí, nos juntamos con nuestro grupo de amigas y, Maca, no podés vos con todo. Maca, no es vos sola alzar la voz, no, tenemos que apoyar. Y si nos apoyamos todas las jugadoras de fútbol argentina, vamos a lograr grandes cosas, ¿me entendés? Pero bueno, está la que no nos podemos meter porque a nosotras todos los 5 nos pagan. Y a los demás equipos, la del Porvenir, la de Huracán, ¿me entendés? No, tenés que pensar en la demás, no pensar en vos, en ser egoísta, ¿me entendés? Porque estás siendo egoísta pensando en vos, lamentablemente. Entonces tenés que pensar en todo. Y me pasa con Maca, de que viví muy de cerca todo lo que ella pasó por alzar la voz. Le mandaban fotos de una pistola con sangre, diciéndole, si vos te metés acá, una bala es para vos, ¿me entendés? Cosas así. Una vuelta me acuerdo, le digo, Maca, ¿vamos a tomar un helado? Me dice, no, amiga. Le digo, dale, estoy abajo de tu casa. No, no, subí, quédate en casa. ¿Me entendés? No querías ir al parque de Sama a tomar un helado. ¿Me entendés? Entonces, fíjate todo lo que tuvo que pasar ella, y hablo de ella porque la quiero, la admiro como persona, como referente, como todo. Todo lo que tuvo que pasar, ¿me entendés? ¿Y por qué tiene que pasar eso una jugadora de fútbol? ¿Por qué? Uh-huh. Y no solo Maca, sino jugadora de que, bueno, hay médicos que están saliendo a la luz, de que se pasan con las jugadoras, y las jugadoras, o años atrás, que está sacando todo ahora, que le han dicho, bueno, si vos hablás, te desacreditamos del plantel, si vos esto, dirigentes mismos, ¿me entendés? Que hoy en día, por el colectivo de Futbolistas Unidas, las jugadoras pueden hablar sin ese miedo, porque también las jugadoras tienen y tenemos miedo, ¿me entendés? De hablar. Claro. Pero bueno, hoy nos acompañamos entre todos, o la gran mayoría nos acompañamos para que cada una cuente lo que ha pasado. Uh-huh. Es importante, la verdad que lo que estás comentando para mí es bastante movilizante en el sentido de que las construcciones colectivas son las que generan cambios, la individualidad y que todo el mundo se abra y la deje sola, es, digamos, a la persona, digamos, es un
una operatoria histórica de la humanidad, digamos, de identificar como si fuera una persona el problemático y el resto se abre y le deja solo para que se exponga y no haya cambio. Nosotros tenemos que impulsar lo contrario. Hace poquito, bueno, creo que participaste, Juliana, yo lo estoy leyendo, el protocolo que se armó acá para la Subsecretaría de Deportes sobre violencia de género, digamos, y abordaje de las situaciones de género. Y yo me sorprendí, digamos, cuando hubo un caso que nos comentaron de algo que hubo en el interior de la provincia de Buenos Aires, y me puse a buscar a ver qué teníamos acá en la subsecretaría, apenas asumimos y no había nada, ningún protocolo, ningún procedimiento. Eso fue uno de los primeros vínculos que tuvimos con el Ministerio de Género de la provincia, para ver cómo nosotros operativizamos un mecanismo, porque la realidad es que hay denuncias que llegan acá, como pueden llegar a cualquier otro lugar, y tiene que haber un mecanismo de contención, de acompañamiento y de resolución de ese tipo de situaciones. En todos los órdenes, pero puntualmente en este hay que tener procedimientos, y históricamente no había procedimientos, y venimos de 4 años donde fue, digamos, muy oscura la gestión, digamos, con muy poco contenido social y con muy poco desarrollo deportivo, y la verdad que tampoco había esto, digamos. Entonces es importante que nosotros empecemos a dar la discusión. Lo que vos decís, Mili, la verdad que es una realidad muy cruda del deporte femenino en general, del deporte en general. Hay también mucha disparidad en varias situaciones similares, y me parece que tenemos que empezar a trabajar entre todos, como hablaba recién, o sea, no solo, sino con un espacio colectivo. La Subsecretaría de Deporte, obviamente, con la visión que nosotros tenemos, está abierta para todo esto, para todas las demandas, en la medida de lo posible. Nosotros vamos a tratar de modificarlas, y en la medida de que tengamos los medios, vincularnos con la parte legislativa, darle un orden a este tipo de demandas y tratar de que se modifiquen cosas. Pero bueno, siempre este tipo de situaciones a mí me movilizan mucho porque las vi, y lo que decía recién Juliana de la parte médica, es una discusión que vengo dando en el CENAR desde el día que asumí, desde el día que entré a trabajar en 2013 al CENAR, después de trabajar un tiempo en el seleccionado de hockey y demás, del rol no solo del médico dentro de las estructuras de la medicina, de la ciencia del deporte dentro de las estructuras de desarrollo deportivo, es fundamental, porque como mínimo no tenés que estar enfermo, digamos. O sea, como mínimo tenés que asegurarle a los deportistas que no estén enfermos, porque ya de esa forma, a veces con una simple anemia, ya le cambiás el rendimiento, y esa persona quizás, esa jugadora, ese jugador, al estar anémico no rinde de la misma forma que el que está al lado, y ya pierde su posibilidad. Capaz que uno en el alto rendimiento son muy pocas las posibilidades de mostrarse y de llegar a trascender y desarrollarse y seguir el camino. Y muchos se quedan afuera, no porque no tengan las condiciones, sino porque quizás no están igualmente nutridos o no tengan mínimo nivel de salud para cumplir con el requerimiento de un entrenamiento o de un partido. Entonces, a veces son cosas, ni siquiera son para mejorar el rendimiento, porque hasta se puede mejorar el rendimiento sanamente, sin necesidad de doping, digamos. Se puede mejorar el rendimiento porque hay mucha metodología científica en el desarrollo, digamos, científica médica, científica biomecánica y varias áreas que mejoran el rendimiento sanamente, digamos. Ni siquiera está pensado desde ese lado. Esa disputa me llega bastante por el hecho ese, digamos, porque yo esa discusión ya la di, y que no entiendan los dirigentes deportivos de que el atleta se divide en 3 partes. Se divide en la actitud, o sea, la destreza que tiene, los medios de entrenamiento, las condiciones, lo que hablaba recién Mili, tener una camiseta para entrenar, una buena cancha y demás, y estar sano, digamos. Si no está sano, ninguna de las otras 2 cosas se pueden... Es que nos piden ser profesionales, pero no nos dan las herramientas, ¿me entendés? Nosotras en Racing, y creo que en muchos clubes, la mayoría, creo que Satsai fue el único que se entró, viajamos, a las 6 de la mañana salimos de Buenos Aires, llegamos allá a las 10,
10, 11, comimos una fruta y al mediodía estábamos jugando, ¿me entendés? Y nos exigen ganar encima. Vamos a ver si los chicos van el mismo día, viajan, van con las piernas así, y ¿me entendés? En un Por eso escolar. te digo, claro, no nos dan las herramientas para hacerlo. ¿Por qué muchas jugadoras de acá se tienen que ir afuera a jugar? ¿Me entendés? Yo quiero vivir del fútbol en mi país. ¿Me entendés? Y todas las jugadoras queremos eso. Queremos dedicarnos al 100%. ¿Me entendés? A la mañana trabajan, a la tarde entrenan y a la noche estudian. ¿Me entendés? ¿Qué te puedes exigir? ¿Me entendés? Si vos estás dando 16.000 pesos, que hoy en día no te sirven para nada. ¿Me entendés? Entonces, nos piden ser profesionales, pero no lo somos, porque no tenemos las herramientas justas y necesarias para hacerlo. Ujú. Es una discusión que tenemos que empezar a transitar entre todos. Yo los invito a seguir, obviamente que esto puntualmente fue por el día y para ver si podemos empujar un poquito más por la ley también, de paso. Y está muy buena esta charla, la verdad que a mí me moviliza un montón. Me gustaría si me dejan publicarla en nuestras redes de YouTube, depende de ustedes si quieren. Pues parece que fue una discusión, una charla que nos enriqueció a todos y estaría bueno que enriquezca a la comunidad, a quien quiera escucharla y verla, digamos. La realidad es que También para que la gente se dé cuenta de que cuenta de toda la no es realidad. todo como se ve, ¿entendés? No es todo como se ve afuera, que tener la ropita de juego, que meter los goles, festejar, vamos, no, ¿entendés? La lucha acá. Ven la realidad después. Claro, la realidad la vemos nosotras, las Claro. jugadoras, ¿entendés? Y por eso lo queremos hacer saber a todos. Claro. Sí, me parece que está buenísimo como divulgar la charla y también, como decía Mili, que la gente vea la realidad de las jugadoras y por otro lado también que la gente vea la intención la intención política de cambiarlo y de que el Estado, como debe ser, dé los pasos necesarios y acompañe, sobre todo desde el deporte, para que estos espacios sean espacios de derechos. Así que eso lo celebro un montón y también una de las cosas que vos decías cuando asumiste la subsecretaría, que no había herramientas, me parece que una de esas herramientas es empezar a hablar y a visibilizar lo que está pasando y generar espacios, como puede ser la Comisión de Géneros y Diversidad dentro de la subsecretaría, para que esas discusiones se den y las cosas se piensen con esa perspectiva de género y feminista. Así que celebro un montón porque creo que desde la lucha que pueden dar las compañeras, que podemos dar nosotras, las luchas de los movimientos feministas, indefectiblemente tienen que estar acompañadas por políticas públicas y por el Estado. Así que creo que celebro un montón y me parece muy válido y creo que vamos por buen camino. Bueno, gracias a las dos por participar, a Vanessa, por haber venido hasta acá. Y bueno, esperamos también resolver todos los problemas administrativos para que puedan estar jugando pronto en Europa, las que juegan en Europa, y con Juli nos vamos a seguir viendo regularmente para educarnos y para impulsar esta discusión de que sea, digamos, el objetivo es que sea lo más profunda posible y lo más transversal y transformadora a futuro posible, digamos. Así que bueno, gracias por participar y vamos a ver si publicamos esto que me parece que fue una charla muy, muy enriquecedora. De mi parte me cambió bastante me sumó mucho para el futuro. Bueno, gracias por la invitación y un abrazo a las futbolistas. Aguante ustedes y siempre ahí las estaremos acompañando desde el lugar que nos toque. Así que un abrazo y feliz día. Muchas gracias y nada, cualquier cosa estoy disponible para lo que sea. Arriba. Y si hacen alguna reunión o algo del SUS estando allá y Vamos a quieren un poco cómo está nuestra situación allá y ustedes nos cuentan un poco de acá, porque a veces la diferencia de horario y todo eso, yo a veces ni hablo con mi familia, pero también nos gustaría saber un poco cómo está el tema del deporte del femenino y saber un poco más de la situación.
ya que nosotros también tenemos otras experiencias allá y en que podamos ayudar en algo. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Chao. Besos, Juli. Besos, Juli. Chao, hasta luego.